l'attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa, anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i sogni più stretti. Buenas noches. Hoy es viernes 3 de abril de 2020. Grandes exploradores que também estiveram confinados e sem Wi-Fi nem Netflix. Sem estar umas semanas encerrado em casa com toda a artilharia de entretenimento. ¿Te parece duro? Imagina lo que soportaram aqueles aventureiros que contribuíram a ampliar os limites do conhecimento. Sempre me senti atraído por las épicas histórias de los siglos de los grandes descubrimientos. Es verdad que aquellos hombres que se metían en un cascarón no más grande que el salón de tu casa y se lanzaban a navegar por mares inciertos sin saber ni lo que habría más allá, ni cómo volverían a casa. Lo hacían porque era lo que había. Usaban la mejor tecnología del momento. Nadie añora lo que no conoce. O los que siglos más tarde intentaron llegar a los polos y cartografiar las zonas más frías y remotas del planeta, con ropas y equipos con los que ahora no dejaría usted salir a su hijo ni a una acampada con los Scots. Era hombre de su tiempo, pero no por eso los admiro menos. Su espíritu de sacrificio les permitió sobrevivir a confinamientos durante años y en situaciones tan extremas que ahora la cuarentena casi universal por la COVID-19 parece un juego de niños. Estos son 4 de los casos de supervivencia en situaciones agónicas que más me impactaron. Ernest Shackleton, 2 años perdidos en la Antártida. Ernest Henry Shackleton es el paradigma de explorador y aventurero inglés de principios del siglo XX. Audaz, pero además bendecido por la suerte. Había estado ya 2 veces en la Antártida, en 1901 y 1904, con la expedición del Discovery, comandada por Robert F. Scott, cuando junto al propio Scott y Edward Wilson alcanzó a pie los 82 grados y 17 minutos, en la expedición de Nimrod, cuando en 1909 él y 3 compañeros lograron llegar a la latitud 88 grados 23 minutos sur, a solo 180 kilómetros del Polo Sur, el punto más meridional jamás alcanzado por el hombre hasta ese momento. Cuando Roald Amundsen puso la bandera noruega sobre el Polo Sur en 1911, decidió que aún quedaba otro reto: cruzar la Antártida de extremo a extremo, pasando por ese Polo Sur. Consiguió fondos para montar la expedición imperial transantártica y con ella se presentó de nuevo en el extremo sur del mundo, en el verano austral de 1914 y 1915, a bordo del Endurance, pero el barco quedó atrapado en el hielo del mar de Weddell. Nada más empezar la expedición. Pasaron 20 meses desde el 19 de enero de 1915, cuando Endurance quedó inmovilizado en la banquisa, hasta el 30 de agosto de 1916, cuando se rescató a los últimos náufragos en la isla Elefante. Atrapados en el hielo, con las temperaturas más frías del planeta, tormentas de fuerza inenarrable, meses de oscuridad total y sin posibilidad de ayuda exterior, en uno de los episodios más épicos de la última época de las exploraciones, en que Shackleton consiguió traer de vuelta vivos a todos los componentes de la expedición, convirtiéndose en un héroe nacional. Fridtjof Nansen, el científico obstinado que se dejó atrapar 3 años por el hielo. Uno de los personajes menos conocidos por el gran público de la era de las exploraciones polares es Nansen. Quizá porque sus viajes y su vida tuvieron más que ver con la ciencia en mayúsculas con que el show mediático o la búsqueda de la fama. Sin embargo, Nansen es uno de los personajes más importantes de la historia reciente de Noruega. Zoólogo y oceanógrafo, fue Premio Nobel de la Paz en 1922. En 1893, en plena carrera
por el Polo Norte, Nansen se fijó en la deriva de restos de naufragios en el Ártico, para deducir que el casquete polar giraba en torno del eje del polo. E ideó el más atrevido que nadie pudiera imaginar. Mandó construir un barco con el casco redondeado y reforzado, el Fram, hoy en un museo de Oslo, para que al quedar aprisionado en los hielos, estos no lo reventaran. Y con él se dejó atrapar en septiembre de 1893 por los hielos del Océano Ártico. Intentaba que esa deriva de la banquisa lo llevara en su prisión de madera hasta el Polo Norte. El Fram estuvo 3 años atrapado en hielo. Imaginan lo que supuso para esos hombres estar 3 larguísimos años, con 6 meses de luz y 6 meses de noche total, confinados en un reducido espacio de un barco de 39 metros de eslora. Eso era resistencia. Y no lo de ahora. La historia es larga y fascinante, no cabe en ese artículo, pero para resumir, el hielo nunca aproximó el Fram al eje del globo terráqueo. Nansen y uno de los tripulantes, Frederick Hjalmar Johansen, abandonaron el barco provistos de trineos, perros y víveres para intentar llegar al pie al polo, aún a sabiendas de que nunca podrían regresar al barco. Se hicieron importantísimas comprobaciones científicas durante esos 3 años, y al final todos, el Fram y su tripulación por un lado, y Nansen y Johansen por otro, regresaron en el verano de 1896 sanos a salvos a Noruega, donde también fueron recibidos como héroes. Otto Nordskov, 2 invernos de la Antártida por precio de 1. La expedición antártica sueca de 1901-1904 llegó a la Antártida a bordo del Antártica y capitaneada por el prestigioso geólogo explorador polar sueco Otto Nordskov. El plan era que el Antártico viajaría a Nordskov y su equipo en Cerro Nevado, una isla de la península antártica, donde montaría un campamento en el que bien equipados pasarían un año, con su terrible y oscuro invierno antártico, haciendo observaciones científicas y explorando en trineo la región. El Antártico volvería el año siguiente por ellos, pero cuando intentó hacerlo en diciembre de 1902, el mar congelado le impidió acercarse a la isla. Quedó varado a poca distancia de Cerro Nevado y el refugio de Nordskov, porque el capitán Larsen decidió enviar a 3 hombres por la banquisa helada para avisarles y pedirles que fueran hasta el punto donde estaba atascado el Antártico. Pero les fue imposible. El hielo se abrió a sus pies, estuvieron a punto de morir y tuvieron que refugiarse en tierra firme y construir un precario refugio dispuestos a pasar un invierno antártico para que no iban preparados. Para colmo de desgracias, pocos días después, el Antártico, dañado severamente por el hielo, se hundió y el resto de la tripulación a duras penas pudo llegar a la isla Paulet, donde construyeron otra cabaña de piedra, cuyos restos son aún hoy visibles, en la que igualmente resguardarse del duro invierno que se avecinaba. Al final, toda la expedición estaba atrapada en la Antártida y en 3 grupos separados. Sobrevivieron gracias a la caza de pingüinos y a sus huevos. En la Antártida podías morir de frío, pero rara vez de hambre. En noviembre de 1903 lograron ser todos rescatados por la coperta ARA Uruguay, mandada por el gobierno argentino en su socorro. El ARA Uruguay existe aún. Se reconvirtió en barco museo y puede visitarse en Puerto Madero, Buenos Aires. El tornaviaje de Filipinas. Las grandes gestas de navegación del siglo XVI dejaron también episodios de terribles confinamientos. Navegar a vela por mares desconocidos en aquellos tiempos era una heroicidad. Se viajaba no tanto donde uno quería, sino donde te llevaban los vientos y las corrientes. La corona castellana supo de las islas Filipinas y de la especiería, como se llamaba a las Molucas. Por el viaje de Magallanes y Elcano, los pilotos castellanos pronto aprendieron que desde las costas del Pacífico de Nueva España, México,
los vientos favorables y la corriente ecuatorial llevaban cualquier cosa que flotara hasta Filipinas. Y empezaron a mandar expediciones, pero una vez allí, ¿cómo se regresaba? El Elcano regresó por el oeste, por el Índico, hacia el sur de África, es decir, siguiendo el mismo rumbo que traía en su vuelta al mundo. Pero eso suponía meterse en territorio otorgado a Portugal, según el Tratado de Tordesillas. Era acérrimo enemigo naval de la monarquía hispánica, que no dudaba en abordar las naves y hacer prisioneros a sus ocupantes. El problema una vez en Filipinas era encontrar vientos favorables para regresar a contracorriente, navegando hacia el este para volver al puerto de Acapulco, desde donde habían partido. Un total de 5 expediciones, desde la de Gómez de Espinosa en 1522 hasta la de Fray Jerónimo de Santisteban en 1547, fueron de Acapulco a Filipinas y no pudieron regresar. Sus tripulantes quedaron años y años confinados en islas remotas, a merced de los nativos, de los temporales y de los portugueses, sin posibilidad alguna de salir de allí y regresar a casa. Todos los intentos de resgate fracasaron hasta la llegada de la expedición de Miguel López de Legazpi en 1564. Un año después, esos mismos barcos al mando de Andrés de Urdaneta lograron encontrar una ruta de vuelta a Nueva España. La clave estaba en subir hasta el paralelo 40 grados norte, donde los vientos iban de oeste a este. A la ruta de Urdaneta se le conociera como el tornaviaje y durante 250 años sirvió para afianzar el poder y el comercio español en Filipinas gracias al famoso galeón de Manila. Son 4 historias increíbles. Yo no conocía prácticamente ninguna de ellas. Si nosotros ahorita estamos viviendo este momento de cuarentena por causa del coronavirus, del COVID-19, y muchos están sufriendo por estar encerrados en casa, yo también estoy viviendo ese periodo de cuarentena y sinceramente es horrible. Pero comparar o que esses hombres passaram é praticamente nada. Se quedar 3 años atrapado en hielo, en el Ártico, pasar 2 inviernos en la Antártida, viajar hacia Filipinas y quedar años y años allá varados y no poder regresar a casa. Eso sí son historias de superación. Recordando que los de accidentes de Antártida todos sobrevivieron. Y supongo también que los quedaron atrapados en Filipinas, así como en otras situaciones, también espero que hayan sobrevivido también. Pero si hoy en día tenemos internet que podemos de ciertas formas huir de casa, conocer otros lugares del mundo a través de la pantalla del celular, de la pantalla de la computadora, como era esse confinamento severo que esses exploradores tuvieron. Eso sí, son historias de superación increíbles. Entonces, así como estoy haciendo yo, hazlo tú también. Si te aburre estar en casa, métete en internet, métete a ver otro tipo de cosas que no sea más coronavirus, que sea más de pandemia. Cosas interesantes, como ese artículo que encontré en el periódico de El País, que me pareció muy interesante para hacer ese video. Espero que tú podrás encontrar cosas interesantes que te gustan. Y así va pasando, ¿no? Ese periodo de cuarentena, quién sabe, daqui a 3, 4 semanas, essa pandemia já empieza a cair, a diminuir, e podamos não regressar a nossas vidas, a nossas atividades. Pero es muy importante esa cuarentena para que se evite que el COVID siga se alastrando por el planeta. Infelizmente, por ineptos gobernantes, esa pandemia sale de control. Pero creo que si cada quien hace su parte, pronto saldremos de esta. Y estaremos como esos exploradores, estos héroes nacionales que tenían un sueño y lo hicieron atrás de cualquier adversidad y lograron. Ahora
Nuestra exploración es esa, es vivir esa pandemia. Y salimos victoriosos de ella. Y somos nuestro propio héroe. Muchas gracias a todos. Que tengan todos una excelente noche de viernes, un buen fin de semana y nos vemos pronto con otra noticia interesante. Tengan todos una excelente noche. Gracias, muchas gracias. Y